Bueno, o sea, esto es para mostrarle nada más que además de ser un teórico, un profesor, el Bayardo fue realmente un arquitecto proyectista y de calidad que podríamos decir que es mundial, ¿verdad? O sea, como para que le tengamos un poco más en cuenta lo que dice, ¿verdad? Esta es una foto más de cerca de la maqueta que se presentó ahí en el MoMA. Ahí se ve la planta que es cuadrada, el patio central, la rampa está, yo creo que está destechada acá una parte. El, ¿Qué puntos de los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, por ejemplo, ven en este proyecto? ¿Ven alguno? Planta libre. ¿Qué cosa? Más fuerte, por favor. Planta libre. Planta libre. Y sobre todo, ¿qué es lo que vemos ahí? Pilotis, ¿verdad? El proyecto no toca el suelo, se eleva sobre pilotis, el terreno pasa como natural prácticamente por abajo y hay que subirse a un nivel para entrar a lo que es el lunario en sí. Bueno, este arquitecto Bayardo trabajó primero en Maracaibo, o sea, enseñó primero en Venezuela, en Maracaibo, ahí ya empezó a redactar su teoría de las 6 coordenadas, posteriormente a partir de 1952 fue profesor en la universidad, en la Facultad de Arquitectura de la UDELA en el Uruguay, posteriormente dirigió un taller, el arquitecto Ruggiero estudió en ese taller, y allí fue que, digamos, le dio forma a su teoría de las 6 coordenadas de la arquitectura. ¿Y qué es la teoría de las 6 coordenadas de la arquitectura? Bueno, una visión de Bayardo de cómo debería ser la arquitectura, considerando todos los aspectos que tienen que ver con el hecho arquitectónico. Es entonces una teoría que podríamos decir de síntesis, no es una teoría parcial como lo que vimos de Tedeschi con respecto a la estructura y la arquitectura, o lo que vieron con Saldarriaga con respecto a la habitabilidad y la arquitectura, que toman solamente un tema del hecho arquitectónico. Gallardo va a tratar de, con su teoría de las 6 coordenadas, de abarcar todos los temas de la arquitectura, del hecho arquitectónico con su teoría. ¿Por qué estudiamos, por qué elegimos nosotros estudiar esto aquí en la cátedra? Porque nos parece que es muy clara, es completa, es sencilla, está muy adecuada a nuestro medio económico y cultural. Como Gallardo es uruguayo, Uruguay comparte con nosotros un bagaje cultural, ¿verdad? También en cierta medida nos parecemos en lo económico, ¿verdad? Entonces, como que es muy cercana a nosotros esta teoría de las 6 coordenadas de la arquitectura. No por sencilla le vayan a mirar así con como si no fuera importante, porque consideramos que es muy válida, por más que esté explicada en palabras sencillas, ¿verdad? O a lo mejor por eso mismo es muy válida para utilizar en la labor de proyectos, ya sea cuando ustedes estén proyectando en la facultad, cuando tengan que hacer análisis crítico de obras en la facultad, que van a tener que hacer en historia seguramente, o también en teoría, en crítica más adelante, o después para su vida profesional para usar como guía de proyecto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se llama coordenada? Esto medio que ya vimos antes, ¿verdad? Coordenada, la definición del diccionario, dicho de una línea o de un eje que sirve para determinar la posición de un punto en el espacio. Bayardo usa medio libremente esta palabra coordenadas como para referirse a 6 puntos principales del hecho arquitectónico a tener en cuenta a la hora de proyectar o de hacer una crítica a una obra de arquitectura. No sé si punto, puede ser tema también. Vamos a ir hablando a medida que desarrollamos, ¿verdad? Lo toma un poco libremente Bayardo, referencias, diríamos, punto de referencia, las 6 coordenadas de la arquitectura, ¿verdad? Y la intención de Bayardo cuando redactó fue, por un lado, hacer una doctrina, que es como nosotros la vamos a estudiar hoy, como un tratado, ¿verdad? De teoría de la arquitectura. Un tratado de teoría de la arquitectura nos dice, en opinión del autor, cómo debería ser la arquitectura, ¿verdad? También pensó que podría ser la teoría de las 6 coordenadas un mecanismo de regulación creadora, es decir, algo que nos sirva a nosotros a la hora de proyectar. Cuando vamos a empezar a proyectar, estamos allí en ese punto un poco perdidos, ¿verdad? Que terminamos el análisis del programa, del sitio, de los antecedentes, etcétera, y tenemos que empezar a rayar. Bueno, entonces podemos partir de lo que nos dicen las 6 coordenadas, utilizar como un
mecanismo en ese proceso creativo, ¿verdad? Pueden usar ahora ustedes en proyectos y posteriormente en su vida profesional. Y también puede servir como un método de crítica o de autocrítica. Si quieren hacer un análisis de una obra de arquitectura, ya sea por algún trabajo en la facultad o porque les interesa a ustedes analizar, bueno, pueden utilizar también el esquema de las 6 coordenadas, que es bastante sencillo y didáctico, ¿verdad? Bueno, una triple utilidad, entonces, vio Gallardo que podría dársele a su teoría, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pretende desde el punto de vista arquitectónico? Bueno, dar a las obras la dosis mínima de racionalidad exigida para que estas obras se constituyan en un bien de uso social. Y aquí vamos a ver dos puntos principales de la teoría. Si dice que hay que dar, que es para dar la dosis mínima de racionalidad, ¿con qué movimiento les parece que se relaciona entonces esta teoría de Gallardo? Está todo dicho ahí, ¿verdad? Pero me gustaría que me dijeran ustedes. Si está hablando de racionalidad, ¿dónde ya nos parece que tenemos que ubicarlo a Gallardo en la historia de la arquitectura? ¿Qué movimiento arquitectónico tiene ese nombre? Racionalismo. Racionalismo, que es parte de qué, Giovanni? El movimiento grande, ¿cómo se llama? Movimiento moderno. El movimiento moderno. Entonces ya estamos viendo que Gallardo está dentro de lo que podríamos, de lo que llamamos normalmente movimiento moderno. En historia todavía no vieron movimiento moderno, ¿verdad? Cuéntenme ahora que tienen la nueva malla. No, profe, está bien. Todavía En el no vieron. CPA nomás repasamos un poquito. En el CPA vieron algo. Bueno, esa es como una carencia de esta nueva malla, ¿verdad? Que ya hablé con la coordinadora de historia. Que no puede ser que ustedes tengan que esperar hasta el cuarto, quinto semestre para hablar de movimiento moderno en historia, ¿verdad? Antes se daba ya desde, creo que desde el segundo semestre había una materia, introducción a la arquitectura contemporánea. Bueno, entonces ya lo ubicamos por un lado a Gallardo dentro del movimiento moderno. Nos está hablando de darle a la obra racionalidad. ¿Qué significaba racionalidad? ¿Qué significa en el sentido común racionalidad? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué le suena? Sara, racionalismo, racionalidad. Hablamos ya algo cuando hablamos de Viollet Ledoux, cuando hicimos el repaso de las teorías. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de racionalidad? Darle racionalidad a una obra de arquitectura. Sería darle o sea, no tiene que ver algo con funcionalidad. Sí, por un lado funcionalidad, sí. Específicamente, sí, no sé si solo función. Racionalidad, ¿a qué le suena? ¿Con qué palabra relacionan? ¿De dónde viene racionalidad? Con la razón. De la razón, de utilizar la razón para resolver un problema. ¿Se acuerdan que decía eso Viollet Ledoux? Que la arquitectura a lo largo de la historia había sido una resolución racional a un problema dado, es decir, usando la razón. Y dentro de eso la función es uno de los aspectos que se estudia racionalmente porque, bueno, la arquitectura se hace principalmente para satisfacer una función, ¿verdad? Esa es su función, digamos, primera, ¿verdad? Para eso se produce la arquitectura. Y bueno, entonces le ubicamos ya a Gallardo dentro de la racionalidad y después tenemos la otra parte de su frase, porque es una frase de él, una cita de él, por eso está entre comillas, para que estas, es decir, para que las obras de arquitectura se constituyan en un bien de uso social. Aquí ya vemos su preocupación por la arquitectura como un hecho social. Y en este sentido, de vuelta Gallardo es totalmente moderno, de movimiento moderno, porque el movimiento moderno, no sé si se acuerdan ustedes que habíamos hablado, tenía una preocupación fundamental por resolver los problemas sociales del momento, ¿verdad? Los problemas sociales acuciantes que habían sido resultado de la revolución industrial, de la nueva
condiciones de vida que vinieron con la revolución industrial, ¿verdad? El aumento de la población, la concentración de las personas en las ciudades, el cambio del lugar de trabajo del campo, que digamos que estaban al aire libre, respirando aire a la luz del sol, ¿verdad? Pasar a vivir a una ciudad, trabajar encerrado en una fábrica 12 horas, después irse a vivir a una vivienda sin iluminación natural ni ventilación natural, ¿verdad? Todo ese problema es una de las causas del nacimiento de la arquitectura moderna y uno de los aspectos que quiere resolver la arquitectura para ponerse un poco a tono con los tiempos. El movimiento moderno nace con una fuerte preocupación social y, bueno, Gallardo no es ajeno a esa preocupación social y habla de eso cuando explicita su teoría. Y Gallardo va más allá, vamos a desarrollar cuando hablemos de una de sus coordenadas, pero va más allá en el sentido de que dice él que el problema social es más acuciante aún en los países como Uruguay o Paraguay, que son países de lo que podríamos llamar lo que son llamado el tercer mundo, ¿verdad? El país con menos índice de desarrollo relativo. Dice Gallardo que nuestros problemas sociales son más graves y por lo tanto la arquitectura con más razón tiene que estar más concentrada en resolver ese tema social. Vamos a ver que esta es la preocupación de Gallardo cuando redactó la teoría de las 6 coordenadas. Bueno, los objetivos: promover la administración eficiente de los recursos para satisfacer la demanda de toda la sociedad. ¿Cuál es el problema con los recursos? ¿Por qué hablamos siempre de utilizarlos racionalmente o eficientemente? ¿Qué es lo que pasa con los recursos? Que son finitos. Que Se son agotan. finitos, que son limitados, ¿verdad? Y más todavía en nuestros países, ¿verdad? No es que tenemos un ministerio de urbanismo y vivienda que disponga de un presupuesto ilimitado como para darle vivienda a todo el mundo, a todos los que están viviendo en condiciones infrahumanas en nuestro país, ¿verdad? No es que tenemos un Ministerio de Educación con recursos ilimitados para construir escuelas y colegios de calidad en todo el país, ¿verdad? Entonces, pretende Gallardo también contribuir un poco a esa administración eficiente de los recursos para tratar de satisfacer la demanda de toda la sociedad. La preocupación de Gallardo siempre es como él, no digo como un filántropo, pero sí su preocupación es por toda la sociedad y no solamente por una parte de ella, ¿verdad? Y también tiene otro objetivo Gallardo que, bueno, lo de los recursos era importante en la época de Gallardo. ¿Les parece a ustedes que hoy en día sigue siendo importante la administración eficiente de los recursos? Ahora Sí. más todavía. ¿Por qué ahora más, Giovanni? Me pareció muy interesante lo que dijiste. ¿Por qué ahora más? No sé si fue Giovanni o quién fue. ¿Por qué les parece a ustedes que sigue siendo, o por qué ahora es más importante aún la administración eficiente de los recursos? El día de ayer y el día de hoy nos están interpelando sobre ese tema, ¿verdad? Con estas temperaturas récord. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos sufriendo las consecuencias de haber usado mal esos recursos. Dilapidando recursos en una parte del planeta, ¿verdad? O utilizando mal. Así mismo. Y todo el mundo está viviendo. Ahora es una urgencia este tema de la utilización racional de los recursos. Por un lado, se están acabando algunos recursos. Hoy en día, por ejemplo, en Paraguay es casi impensable hacer una vivienda con techo de tejas sobre maderamen, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? No digo que sea imposible, pero económicamente es un esfuerzo gigantesco y sin la garantía de que la madera sea de buena calidad, esté bien estacionada. ¿Y eso por qué sucedió? Lo mismo que antes. Bueno, mala utilización de los recursos, liquidamos toda nuestra reserva de madera, ¿verdad? Por lo menos la que se usa en la construcción, y ahora estamos destruyendo otras reservas de madera para quemar ladrillo, para otras cosas, ¿verdad? Bueno, y por otro lado, el otro objetivo de Gallardo
no sé si tan urgente como el anterior, pero importante también, es crear conciencia sobre los valores propios, los valores locales, regionales, ¿verdad? Sobre nuestra cultura, crear conciencia sobre nuestra cultura, nuestras formas de vida, nuestra mano de obra, nuestros modos de hacer las cosas, ¿verdad? Estas fueron las preocupaciones principales de Bayardo. ¿Por qué fueron esas sus preocupaciones principales? Para eso tenemos que ver un poco cuál era el contexto mundial, económico, político, social en los años 60, que es los años en que se gestó esta teoría, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el mundo? Ahí vemos caricaturizado lo que pasaba en el mundo. ¿Qué era esa caricatura de ahí arriba? ¿Qué es lo que nos está representando? ¿Qué momento de la historia? Capitalismo versus comunismo. La Guerra Capitalismo, Fría. la Guerra Fría. Asimismo, capitalismo versus comunismo, la Guerra Fría, ¿verdad? Ese periodo que va desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué año finalizó la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan? En el 45. 1945, ahora hace poco, creo que el 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición después de las bombas atómicas, firmó su rendición en el acorazado, creo que el Missouri es el que entró a la bahía de Tokio para la firma de la rendición, ¿verdad? Y la Guerra Fría empieza ya prácticamente ahí, unos días después, digamos, hasta la caída de la Unión Soviética en el año, ¿qué año fue la caída de la Unión Soviética? 91 por ahí, ¿verdad? Son 45, 46 años de Guerra Fría. La situación era un poco lo que vemos ahí, el mundo dividido en tres. Por un lado, el mundo capitalista, que se ve en el mapa de qué color están Azul. pintados. ¿Sí? Azul. Azul. Está mal eso. Nunca usen azul en un mapa para otra cosa que no sea mar, ¿verdad? O agua. Bueno, vamos a cambiarle por lila. El mundo capitalista, el primer mundo, el mundo desarrollado, la parte de la población mundial que primero llegó a los avances tecnológicos, científicos y económicos, ¿verdad? Representada por Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y otros países que se sumaron, digamos, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, están también ahí. Por otro lado, el bloque que está pintado en color rojo, ¿cómo se llamaba ese bloque? Comunismo. Segundo mundo. Sí, el bloque socialista, el de las economías planificadas, ¿verdad? ¿Cuál era el país principal, la potencia principal? Rusia. O la Rusia, la Unión Soviética en realidad, ¿verdad? Que era Rusia y otros países. China, ahí vemos que está Vietnam, está Corea del Norte. ¿Cuál es el país de América que está pintado de rojo también ahí? Cuba. 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 Bueno, ese era el bloque socialista. El segundo mundo, estaba tratando un poco de ponerse al día con el tema del desarrollo industrial, etcétera, para ello usando unas planificaciones del Estado, ¿verdad? Y todo el resto que era, eso que está ahí de color verde, el tercer mundo, ¿verdad? Los países que no estaban alineados en ninguna de esas dos posiciones y en los cuales había una influencia de esos dos grandes grupos, en algunos casos unas guerras calientes y no frías, ¿verdad? De enfrentamiento entre las que se estaban influidos por el grupo del primer mundo, los que estaban influidos por el grupo del segundo mundo, ¿verdad? Esa era la situación en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, y Bayardo, como vivía ahí en ese tercer mundo, bueno, le molestaba eso de tener que elegir entre una u otra opción, o le molestaba que su país fuera como el campo en el que pelearan esas dos ideologías, ¿verdad? Y el contexto en lo económico era, bueno, eso que estamos viendo allí. Por un lado, una cantidad ingente de población viviendo en condiciones casi infrahumanas, como lo que vemos, eso es una villa miseria en la India, creo, no es Brasil, esto es la India. Y por otro lado, había toda una situación arquitectónica del derroche en el primer mundo, ¿verdad? Un triunfo ya de la arquitectura moderna en sus diferentes vertientes. ¿Reconocen algún edificio acá? La ópera de Sydney. La ópera de Sydney, ahí abajo a la izquierda, 1957, John Hudson. ¿Reconocen el otro de arriba a la derecha?
Notre Dame creo que se Corbusier. llama. Le Corbusier, Ronchamp, ¿verdad? Le Corbusier en su segundo periodo, ¿verdad? Ese periodo brutalista, así como más expresionista. No reconocen lo de arriba a la izquierda, pero es el primer edificio, conjunto de edificios de vivienda que hace uso del Curtain Wall. Es las torres del Chicago Lakeshore Drive de Mies van der Rohe, ¿verdad? Y lo de abajo a la derecha, unos edificios anónimos de una gran ciudad de la época, ¿verdad? Caracterizados por lo que triunfó del movimiento moderno internacionalmente. Esa imagen de vidrio, de la curtain wall, de las formas puras, ¿verdad? Eso era lo que se vendía, digamos, como el movimiento moderno. A ver, Profe, alguien. no se ve nada. Profe, tu pantalla está con negro. Un ratito, voy a reiniciar. Un ratito. Pasa a veces esto. Un ratito. Pero llegaron a ver los edificios, ¿verdad? Un ratito. Un ratito. Bueno, vamos a ver si ahora podemos poner en pantalla completa nada después de reiniciar. Ahí se ve. Sí, profe. ¿Y ahí se ve en pantalla completa o no? No, sigue viendo como antes. Quiere decir que no reconoce entonces Meet por lo visto, porque yo estoy en pantalla completa, no sé qué pasa. O mi Meet no reconoce, a lo mejor hay que actualizar. Bueno, por un lado entonces Gallardo vivía en este momento histórico, ¿verdad? Guerra Fría, lucha entre ideologías, situación económica y social acuciante, ¿verdad? Y por otro lado, él veía que a lo largo de la historia de la arquitectura, y en ese momento también, ¿verdad? La arquitectura es que como que estaba deformada, ¿verdad? No era cosa nueva eso de la arquitectura, esa del derroche que estuvimos viendo recién, sino que era algo que venía de más para largo, ¿verdad? La arquitectura siempre había sido utilizada por las élites económicas o poderosas como instrumento de prestigio, más que como un instrumento para satisfacer las necesidades de todas las personas. Ahí están viendo, ¿qué están viendo ahora? Coliseo Roma. Coliseo romano y bueno, a la derecha pirámide y la Esfinge y lo de abajo a la izquierda menos conocido, Palacio de San Ildefonso en España, esto es del siglo XVIII. La arquitectura entonces, por más de que su objetivo primario debería ser, ¿verdad? Asegurar a la gente unas condiciones de vida mínimas, una protección con respecto a la intemperie, al efecto de los elementos, ¿verdad? Sin embargo, se había utilizado también como, sobre todo como un instrumento de prestigio por las clases gobernantes o de prestigiarse o de poder, ¿verdad? Entonces ve esa deformación Gallardo en la historia de la arquitectura y su teoría va también contra esto, ¿verdad? Va contra el tema de que no se satisfagan todas las condiciones mínimas de vivienda para la gente, pero también contra las deformaciones que traía la propia carrera de arquitectura, porque estudiando los programas de estudio anteriores al movimiento moderno se veía que el programa de estudio de una carrera de arquitectura, por más de que fuera una universidad nacional, estaba como dedicado a cosas, a temas desconectados de la realidad, ¿verdad? Me acuerdo que Ramón Gutiérrez, el historiador de la arquitectura, nos muestra, por ejemplo, que los temas en la clase de proyecto eran monumento a los caídos en tal batalla, eran templo, tal cosa, no estaban pensando en proyectar ni escuelas, ni hospitales, ni viviendas de interés social, ¿verdad? Entonces, contra esto también va la intención de Gallardo al desarrollar su teoría de las 6 coordenadas. Y las coordenadas son como unos puntos que uno tiene que tener en cuenta o analizar a la hora de proyectar, unos puntos principales. No digo que sean todos los puntos, pero son los principales que debemos analizar o tener en cuenta los arquitectos a la hora de proyectar. Las coordenadas están divididas en dos grandes bloques, ¿verdad? El bloque de las coordenadas locales, que se llaman así porque son diferentes para cada situación,
¿verdad? Y serían representadas con letras minúsculas, con este esquema del triangulito. ¿Se ve el esquema? No del triángulo, una estrella, ¿se ve? Sí, sí, profe. Bueno, parece el símbolo de Mercedes, pero sin el círculo, ¿verdad? Bueno. Y están las 3 letritas minúsculas que representan las 3 coordenadas locales. ¿A qué le parece a usted que se refiere la H? Hombre. Al Hombre. hombre, así mismo. El hombre que para Bayardo es la sociedad, ¿verdad? En la cual está trabajando el arquitecto. La S, ¿a qué les parece que se refiere? Sitio. El sitio, así mismo, el lugar. Importantísimo condicionante dentro de la arquitectura, ya sea por lo climático, por lo geográfico, por el tema de la mano de obra, de los materiales, ¿verdad? Y la T minúscula, ¿qué les parece que representa? Técnico. La técnica. ¿Por qué les parece que la técnica está entre las coordenadas locales? El hombre y el sitio es obvio, pero ¿por qué también la técnica? ¿Qué les parece que pasa con la técnica? Porque cada cultura tiene su manera de hacer las cosas. Sí, porque tenemos ya una tradición, ¿verdad? De formas de hacer las cosas, de técnicas que se manejan mejor. Nuestro personal trabaja mejor con esto, ¿verdad? Hay como una escuela ya, por ejemplo, me dice un profesional argentino, cuando ve los encofrados, por ejemplo, qué bien hacen acá los encofrados, dice, o sea, a ellos les resulta admirable la maestría que tiene nuestro personal, por ejemplo, al armar los encofrados. O también cuando ven la mampostería vista también. Les llama la atención, ¿verdad? Dicen, manejan gente muy joven que hace muy bien ladrillo visto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también la técnica está relacionada con el hombre y con el sitio, ¿verdad? Esas serían las 3 coordenadas locales, que son las que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Quiero mostrarle antes el esquema completo. Hoy vamos a hablar de las 3 coordenadas locales, hombre, sitio y técnica, y en la próxima clase vamos a hablar de las otras coordenadas que si no son locales son las coordenadas. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llamarían las otras coordenadas? Internacionales, Internacionales, ¿de qué otra forma? generales, universales. Generales, globales. Bueno, Gallardo le llama universales. Aunque por supuesto, no sé si son universales, pero mundiales por lo menos podrían ser, ¿verdad? ¿Y qué les parece? Las coordenadas universales representan a Gallardo con mayúsculas. No quiere decir que sean más importantes, o sea, esa es una decisión de Gallardo, pero ¿qué les parece que representan las 3 letras, esta F, P y E? Función, Función, la función que digamos es similar, o sea, el requerimiento funcional podremos decir que es similar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? La P, ¿qué les parece que representa? Ya hablamos de la función del hombre, el sitio, la técnica. ¿Qué puede ser la P? Plástica. Plástica, así mismo. La plástica, que sería el aspecto formal del edificio, el aspecto estético, la parte esa del edificio que satisface un poco nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando está bien diseñado. Y la E, ¿qué les parece que es? economía, ¿Qué cosa? Economía, es decir, utilización racional de los recursos. Realmente estas 6 coordenadas de Gallardo es como un compendio de arquitectura moderna, solo que él la redacta desde la periferia y no desde el centro. O sea, no es la teoría de Le Corbusier escrita en Francia, en un país desarrollado, sino como la ve un arquitecto desde la periferia, como sería Uruguay, ¿verdad? Y muy válida también para toda Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, las 6 coordenadas podemos representar, a ver un poco, con un esquemita, que no sé por qué se borró, este estaba antes al comienzo. Vamos a tener que irnos hasta el final. Ahí está, con este esquema, ¿verdad? De las 2 estrellas que se encastran, ¿verdad? Y considera Gallardo que de esas coordenadas hay 2 que son más importantes, o que son las que determinan todo lo demás. Entre las coordenadas locales sería el hombre, porque al final la arquitectura tiene por objeto mejorar la vida del hombre, ¿verdad?
Y la otra coordenada importante entre las universales es la economía. ¿Por qué le parece que puso la economía como la coordenada más importante entre las universales? ¿Qué piensan? Porque es una limitante para el proyecto. Porque es una limitante fundamental para el proyecto y porque además Gallardo, viviendo en Uruguay, veía que eso de utilizar racionalmente los recursos era realmente algo muy importante en Uruguay, como podría hacerlo también en Paraguay, ¿verdad? Por eso ubicó a las dos en el eje vertical que él considera el más importante. Y me parece a mí que fue un visionario Gallardo en este sentido, porque la situación actual en la que estamos de agotamiento de los recursos, de destrucción del medio ambiente por la utilización irracional de los recursos, hacen que también mundialmente, ¿no les parece que hoy en día también esta coordenada de economía debería ser la más importante para todo el mundo? ¿No les parece? ¿Qué opinan ustedes? La economía no entendida como hacer cosas baratas, sino la economía entendida como realmente tiene que ser entendida, como una utilización racional de los recursos. ¿No les parece a ustedes que fue un visionario Gallardo? ¿Qué me dicen? ¿Está o no el mundo hoy en día preocupado por el tema de la utilización racional de los recursos? Sí, profe. Sí, por lo menos de boca para afuera, ¿verdad? Porque hay otros que, o sea, hay partes del mundo que siguen derrochando, ¿verdad? Bueno, entonces consideramos en la cátedra que Gallardo fue un visionario. Él vio el tema fundamental de la economía visto desde el punto de vista de un país en vías de desarrollo con mucha necesidad todavía no satisfecha, pero al final hoy en día esto es una urgencia. Utilizar racionalmente los recursos es una urgencia mundial, ¿verdad? O sea que nos parece muy pertinente la teoría de las 6 coordenadas de la arquitectura, por más de que ya tenga más de 50 años, ¿verdad? La primera charla que tuvo aquí fue hace 53 años, así que tendrá un poquitito más, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar ahora a desarrollar las coordenadas locales. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿No? No, Bueno, ¿qué ven ahora? El hombre, profe. las casitas. El hombre y unas situaciones de qué país le parece que son esas fotos. Acá, Paraguay. Acá. Paraguay, ¿verdad? Ahí uno dice, está ahí al lado lo que es, ¿verdad? A la derecha Paraguarí, abajo San Juan de Ñembucú, hay otra de arriba. ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué está haciendo la gente en esa foto? ¿Qué ven? Descansando afuera de su casa. Como Descansando afuera, pero protegido en la galería, ¿verdad? Sí, Un ritual típicamente paraguayo, ¿les parece? ¿Sí o no? el uso de galerías, sí. Sí, ¿verdad? Porque Es nuestra manera de socializar también con otras sí, personas. era la manera de socializar antes en las ciudades coloniales, estaban organizadas todas con galerías sobre la calle, ¿verdad? La gente hacía su vida social allí y de paso se protegía también de la lluvia, del calor, ¿verdad? Y se convirtió como en un ritual nuestro, ¿verdad? El estar en el espacio intermedio, ¿verdad que sí? Sí, Sí, profe. Sí, ya no es solamente un tema para protegerse del calor, ¿verdad? Es parte de nuestra forma de vivir, pasar tiempo en espacios intermedios, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos el hombre, la sociedad, tenemos que conocer nosotros la forma de vida, los valores, la cultura de esa persona para la cual estamos proyectando o grupo de personas para el cual estamos proyectando, ¿verdad? Esto fue una constante. Estamos viendo allí otros ejemplos de arquitectura colonial y lo de arriba a la derecha que ya no es colonial. No sé si alguien reconoce lo de arriba a la derecha, de qué época es. No hay nadie de Itagua por acá.
¿no? Bueno, lo de arriba a la derecha ya no es colonial, es de la época de Don Carlos, es una serie de viviendas de interés social que construyó Don Carlos Antonio López en Itagua, ¿verdad? Entonces ya está como metido dentro de nuestra forma de vida el tema de la utilización de los espacios intermedios. Y si no tenemos espacio intermedio, hacemos lo que vemos acá a la izquierda y arriba, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Dónde están? ¿Dónde se refugiaron? Bajo un árbol. Bajo un árbol, ¿verdad? Que eso pueden ver de repente cuando una obra está empezándose, no hay todavía dónde refugiarse, y bueno, y la obra esa del Tereré, por ejemplo, debajo de algún árbol, es como el sucedáneo, el sustituto, ¿verdad? Del espacio intermedio. Esa es, digamos, la manifestación más, ¿cómo podremos decir? La más básica, ¿verdad? Refugiarse a la sombra, ¿verdad? Y la de abajo que vemos es como una visión ya más sofisticada con un lenguaje contemporáneo, ¿verdad? Se ve espacio intermedio en esa foto de abajo a la derecha. Sí. Sí, ¿verdad? Se ve tanto en planta baja como en planta alta. Esta es una obra de la arquitecta Paola Moure, egresada de la facultad. Y bueno, esta vivienda tiene todo su sector social integrándose con esa galería que vemos allí, ¿verdad? Ahí tiene el quinche, por supuesto, la parrilla, etcétera, ¿verdad? Y en planta alta tiene los dormitorios, y los dormitorios a su vez están teniendo ese paso intermedio antes de relacionarse con el exterior, ¿verdad? Esta es una forma entonces de adecuar, adaptar, reinterpretar ese paso intermedio en un lenguaje arquitectónico ya totalmente contemporáneo, ¿verdad? ¿Escuchaban hablar de la arquitecta Paola Moure? Bueno, pueden entrar a ver en las páginas web, por ahí estarán ya sus obras. Sí, seguro que están porque esta yo bajé de internet, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa cuando no se tiene en cuenta esto? Vemos ahí que la arquitecta Paola Moure, bueno, lo introdujo ese tema del espacio intermedio. ¿Qué pasa cuando no hay espacio intermedio? Bueno, pasa esto. No sé si alguien reconoce este conjunto habitacional. Esto es San Francisco. no es San Francisco. Esto es algo que está más cerca del centro de Asunción. Esto es Pelo Pincho. ¿Escucharon hablar de Pelo Pincho? Son unas viviendas de interés social que están en la Chacarita Alta, ¿verdad? Esto fue proyecto realizado con la obra del padre Rubio, ¿verdad? Que tenía muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero que lastimosamente no tuvo unos profesionales arquitectos con capacidad para entender, ¿verdad? Cuáles eran las necesidades de los pobladores, ¿verdad? Entonces ellos a la hora de socializar no pueden vivir encerrados en una casa de 44 metros cuadrados, ¿verdad? Con más razón, esta gente necesita ese espacio intermedio como para salir de ese encierro, relacionarse con otras personas, estar en un espacio un poco más agradable en cuanto al tema térmico, ¿verdad? Con que corra viento, que le pueda ver a otras personas, que no estés ahí tan encerrado entre cuatro paredes. Pero bueno, no previó esto el arquitecto que realizó el proyecto, y la gente a duras penas, ni bien empieza a dar sombra al edificio, sale a la veredita esa que también es minúscula, ¿verdad? A hacer esa subida social, subida de relación entre ellos, la familia entre sí y con los vecinos, ¿verdad? Como nos muestran aquí en esta foto. O sea, esto aplazado este arquitecto, ¿verdad? ¿Qué les parece? Le ponen uno, ¿verdad? Ustedes también. Sí, ¿verdad? Aplazado. Vivienda de interés social en Paraguay sin espacio intermedio. Aplazado. Por más de que pensemos que es un gasto extra y que lo que tenemos que tener es dormitorios y baño y cocina, y no, porque al final, o sea, sí, necesitamos eso, pero es tan importante ese espacio intermedio donde la gente pasa la mayor parte del tiempo. Para mí que fue hecho por un ingeniero nomás, profe, no creo que un arquitecto haga Bueno, así. sí, no quise luego decir eso yo, pero probablemente, o a lo mejor fue proyecto del propio Rubio, algo así, ¿verdad? Bueno, era de la UNA, profe, puede ser también. O no era egresado de la UNA por ahí, no sé si había ya cuando eso está, otras universidades no tan exigentes como la nuestra, ¿verdad? Bueno,
Entonces, o que no daban teoría, por lo menos, o no le daban importancia, ¿verdad? Algunas facultades de arquitectura están muy volcadas hacia lo comercial nada más, ¿verdad? No creo ni que toquen el tema de bienes de interés social. Bueno, esto es otro conjunto que está muy cerca de Pelo Pincho. Pelo Pincho está cerca del parque, Pelo Pincho está cerca de Estados Unidos y España aproximadamente, ¿verdad? Y hay otro que se llama San Felipe, que está Perú y Artigas más o menos. Se llega a ver algo si ustedes circulan por Artigas hacia el centro de Asunción, van a llegar a ver San Felipe, la misma historia, ¿verdad? Nuevamente proyecto del Padre Rubio, otra vez se olvidaron o no tuvieron en cuenta un espacio intermedio, el mismo error, ¿verdad? Y no se adecua entonces la arquitectura a las necesidades del hombre o de la sociedad a la cual pretende servir, ¿verdad? Craso error, dice Vallardo. Y nos estamos dando cuenta que es un craso error, ¿verdad? Y sin embargo, cuando el proyecto cae en manos de alguien más observador, más preparado, más sensible a las necesidades de la gente, suceden cosas como esta, ¿verdad? Esto es en el Brasil, que por lo visto, bueno, tiene un clima parecido. Esto está en Río de Janeiro. Y también Río de Janeiro tiene un clima cálido y húmedo para el cual la galería o el espacio intermedio constituye como una forma de mitigar un poco los efectos del clima. Y esto es un proyecto muy grande, una vivienda de interés social que se llama bueno, tiene un nombre oficial largo, pero que están conocidas como Pedregullo, viviendas de interés social, conjunto Pedregullo del arquitecto Alfonso Reidi. Bueno, y Alfonso Reidi lo que hace un bloque de departamento que creo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pisos más o menos. Como no puede darle esa galería con expansión directa al patio a todos, ¿verdad? Porque es un edificio en altura, entonces lo que hace es ensanchar las circulaciones de acceso a los departamentos para que éstas se conviertan en los espacios estos intermedios. Y la gente hace buena parte de su vida en estos espacios de los corredores de Pedregullo, ¿verdad? Saca, ya ven ahí que ponen plantas, hacen como una extensión de su casa, ¿verdad? La gente patina, saca la tela ahí afuera, ¿verdad? Hace un uso intensivo realmente de ese espacio. Y este espacio está protegido a la izquierda por un muro de Convocó, de ese ladrillo, que le llamamos Convocó, ¿verdad? Un muro tipo filtro, como el que tenemos también ahí en la facultad, en el edificio ese no sé si está el ISA ahí o qué está, qué es lo que funciona ahí, ese edificio largo, ¿verdad? Que le llaman el turrón, ¿verdad? Como que es un gran filtro también, ¿verdad? Una gran fachada filtro, ¿verdad? Entonces, cuando le contratamos a alguien que tiene como mayor sensibilidad, entonces salen soluciones como esta. Pedregullo sigue habitado hoy en día, ya tiene más años que la teoría de las 6 coordenadas, porque Pedregullo es de 1947, ¿verdad? O sea que ya tiene 53 más 20, 76 años tiene este edificio. Si quieren ver cómo se vive en Pedregullo, pueden ver una película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, no me acuerdo en qué año, en el 99, por ahí, que se llama Estación Central, una película brasilera, y algunos de los personajes de la película viven en Pedregullo. Seguro que en alguna página de estas piratas de películas clásicas se puede encontrar. Voy a buscar un poco, y si encuentro les paso después el link, ¿verdad? Vale la pena ver por una película que ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera. Saben ustedes que las que ganan el Oscar a Mejor Película Extranjera suelen ser mejores que las que ganan el Oscar para las películas en inglés, ¿verdad? Ahora la Mejor Película Extranjera se llama, ¿cómo se llama? Mejor Película Internacional, ¿verdad? Bueno, así se llama ahora, ya no se llama extranjera. Bueno, así como dice Matías, entonces el proyectista del Padre Rubio dejó de lado la parte cultural, no tuvo en cuenta la forma de vida de los paraguayos, consideró que un espacio intermedio o no era necesario o era un derroche que no se podían permitir, cuando consideramos nosotros que no podés construir un Paraguay, menos aún para este tipo de gente sin espacios intermedios. De esta manera, entonces, cuando nosotros vamos a proyectar, tenemos que partir de las necesidades y de conocer las necesidades del ser humano, de la sociedad para la cual vamos a proyectar.
Eso mismo que ustedes van a hacer cuando vayan a proyectar una vivienda, entrevistarse con los clientes, ver un poco sus necesidades, escucharle, a ver qué piensan ellos de cómo debería ser o qué necesitarían para su proyecto. También debe cumplirse en todos los casos para cualquier obra, ¿verdad? Para conjunto habitacional, no pensar que el arquitecto simplemente les va a imponer una forma de vida a la gente, sino que ir, informarse, entender, ¿verdad? Y si no es viviendas, igual para una escuela, para un hospital, interiorizarse en la forma de vida de esa sociedad, la forma en que se hace uso de esos temas en esa sociedad. Yo me imagino, nunca proyecté un hospital, pero me imagino que si uno va a proyectar un hospital público aquí en Paraguay, tiene que ir a visitar los hospitales y ver cómo usa la gente los hospitales, porque bien es cierto, está toda esa parte técnica, ¿verdad? De quirófano, circulación de enfermería, de médicos, etcétera, pero también está toda la parte del uso que hace la gente, los pacientes y sus familiares, y que hay que darle una respuesta adecuada a ellos, ¿verdad? Lo mismo cuando hablamos de instituciones educativas o cuando hablamos de lugares de trabajo, de oficina o de lugares de trabajo como fábrica, etcétera. Siempre entonces es fundamental partir del ser humano, que es el objetivo de la arquitectura. La arquitectura no es un fin en sí misma. La arquitectura tiene por fin satisfacer necesidades, mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Se entiende? ¿De qué habla Gallardo? ¿Sí? Ustedes están proyectando ya ahora en proyecto, ¿verdad? Taller. ¿Qué están proyectando? Los del taller E y los del taller F. Matías, ¿vos qué estás proyectando en taller? Matías López. Sí. Y cuando hablaron de educación, tocaron el tema de cómo se hace la educación con respecto a los usuarios, ¿verdad? Los estudiantes, los profesores. ¿Hicieron algún estudio? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde es el lugar del proyecto? ¿En qué parte de Sajonia? Puntas. Itapunta, o sea, cerca de Sajonia, pero no es Sajonia. Está al lado, pero no es, digamos. Bueno, ¿y qué vieron ahí? ¿Cómo vive la gente en Punta? Punta. Estoy a 7 cuadras yo de Punta ahora mismo. Profe, ¿Sí? y justo ellos nos hablaron luego de que necesitaban lugares así para encontrarse, plazas, Sí. que querían lugares más abiertos, por ejemplo, ellos nos comentaron. Viven como muy apiñados todos allí, ¿verdad? Sí, Sí, tipo, así. ellos muy juntos, muy apretaditos, y una señora que salía, justamente estaba debajo del árbol, Bueno, lavándose los pies, y le preguntamos qué ella quería para esa zona. Y decía que necesitaba plazas porque no pueden socializar ellos, no se pueden juntar a convivir, porque no hay lugar ahí. Las calles son muy angostas ya entrando en ese lugar. claro, Y porque es eso como, ya lo yo no había. sé si es una ocupación ilegal o es una ocupación de terrenos fiscales, pero son unos terrenos pequeñísimos, ¿verdad? Unos pasillitos para acceder, ¿verdad? Así es. Es una especie de asentamiento informal, esa última parte sobre el río. ¿Y qué les pareció geográficamente Itapunta? Sin tener en cuenta cómo es el asentamiento, geográficamente, ¿qué les parece el lugar? Hay mucha pendiente. ¿Y qué más? ¿Qué está ahí presente, ahí al lado? Me parece que no es Punta, que es el barrio San Antonio. El río, ¿verdad? Es probablemente, si es que es Punta el lugar, ¿verdad? Es el lugar
más privilegiado de Asunción, ¿no le parece? Estás sobre el río, pero estás a 20 metros sobre el río, ¿verdad? Así es. ¿Sí o no? Itapunta es específicamente entre el Colegio Experimental Paraguay Brasil y el río, ¿verdad? Eso específicamente. No sé si a esa zona se refieren ustedes. Sí. Bueno, es probablemente el lugar más privilegiado de Asunción que está haciéndose un subuso, digamos. Por un lado está todo ese asentamiento que no sé si es informal o que se originó informalmente. Por otro lado hay unas cuantas manzanas libres, ¿verdad? ¿Vieron eso? Unas manzanas en las que no hay nada, ¿vieron eso? Bueno, porque allí, según dicen, no me consta, o sea, no tengo documentos al respecto, pero supuestamente el campus de la Universidad Nacional de Asunción tendría que haber estado en esas manzanas. Y por una decisión política de la época de Stroessner, se prefirió que no esté allí porque tener tantos estudiantes juntos allí, tan cerca del centro del gobierno, no les pareció adecuado, entonces nos mandaron, ya saben a dónde, ¿verdad? A 20 kilómetros del centro, a San Lorenzo, ¿verdad? Quedó únicamente la facultad del Colegio Paraguay Brasil, Facultad de Filosofía, ¿verdad? Qué suerte, dice Giovanni. ¿Dónde vivís vos, Giovanni? Ah, bueno, sí. Ibas a tener que mudarte, realmente, ¿verdad? Pero todos los días ibas a poder ver ese paisaje ahí del río, el Chaco enfrente, el verde del Chaco, ¿verdad? Bueno. ¿Y los del taller F qué están haciendo en proyecto? Como para más lindo el mercado, dice. ¿Cuál mercado, Giovanni? ¿El mercado de San Lorenzo? Bueno, bueno, si te parece. ¿Los del taller F qué están haciendo? ¿Hay alguien del taller F? Mis familiares, pero el proyecto que están haciendo los del taller que nosotros hicimos el semestre pasado. ¿Y ustedes están haciendo viviendas multifamiliares, Gabriela? No, unifamiliares. Unifamiliar. Bueno, ¿y tienen alguna familia modelo o cómo hacen? Son así perfiles de usuarios que ellos piden más o menos lo que quieren en la casa. Bueno, vieron. O sea que se está teniendo en cuenta el aspecto entonces del hombre, la sociedad, la forma de vida. Probablemente si yo me voy a proyectar para alguien, no digo lo de otro país, de una zona en la que se viva diferente, no sé, si me voy a proyectar para gente en Canindeyú, por ejemplo, y no me voy a hacer una observación, no hago preguntas, seguramente que voy a meter la pata, ¿verdad? Proyectar, porque no voy a tener en cuenta aspectos de la forma que tienen ellos o en el Chaco. Bueno, en el Chaco justamente me tocó proyectar una estancia, no me acuerdo si era Teniente Enciso el lugar, pero ya cerca del Bolivia, de la frontera con Bolivia. Y sí, había unas condicionantes que aquí no tenemos en cuenta. Por ejemplo, la galería, sí, ubicada hacia la buena orientación, es fundamental, hacia el norte, ¿verdad? Y el proyecto tenía toda una galería a todo lo largo de la fachada norte, pero hay un periodo del año en el Chaco, allá hacia el norte, que el viento norte es tan insoportable que no se puede estar en la galería que está ubicada al norte. Entonces, además de la galería ubicada al norte, la vivienda también tenía que tener una galería orientada al sur para protegerte del viento norte del Chaco en agosto. Por supuesto que no era tan grande como la que daba al norte, ¿verdad? Pero tenía también un lugar intermedio para pasar agosto, por ejemplo, en espacio intermedio sin la molestia del viento norte, que es terrible en agosto, septiembre en el Chaco, ¿verdad? A veces llega acá hasta Asunción ese viento norte del Chaco insoportable. Seguro todos tienen su experiencia al respecto. Hoy, por suerte, ya hay un vientito sur. Por suerte. Bueno. Siguiente. ¿Cuál era la siguiente coordenada local? Sitio. El sitio. Bueno. El sitio. El sitio de la arquitectura, bueno, parece como una redundancia ya comentar esto, ¿verdad? El sitio, finalmente la arquitectura nace para protegernos de las inclemencias del sitio en el que vivimos, ¿verdad? ¿Es así o no es así?
Sí, profe, desde la cabaña primitiva. Desde la cabaña primitiva, protegerte de las inclemencias del espacio exterior, digamos, ¿verdad? Porque esa es la razón de ser de la arquitectura, que los seres humanos podamos realizar nuestras actividades protegidos de la intemperie porque no podemos aguantar, ¿verdad? Imposible, se imagina dando clase en el solazo un día como hoy, por ejemplo, imposible, ¿verdad? Lo mismo un día, qué sé yo, que amanezcamos con 2 grados, aunque cada vez menos frecuente, pero antes era bastante más frecuente un día de julio que amanezcamos con 2 grados, estar dando clases en un espacio abierto con el viento sur congelándonos, ¿verdad? Imposible. Entonces la arquitectura nace justamente para proveer a los seres humanos de un espacio protegido de las inclemencias del tiempo y que estén acondicionados físicamente para que estemos mejor adentro que afuera. No tiene lógica que estemos peor adentro que afuera, ¿no les parece? Sí, A profe. veces sucede, a veces entramos a un lugar y hace más calor adentro que afuera, ¿verdad? A veces sucede. Bueno. Y bueno, ahora estamos viendo una foto de la ya demolida embajada norteamericana en el Paraguay, proyecto de la arquitecta Clotilde Woodard Smith, los años 55 a 57. Justo salió hace unos días en el diario La Nación un artículo sobre esta embajada demolida, que si puedo les voy a mandar el link después para que lean un poco. Es un artículo del arquitecto Morra, que es un estudioso de la arquitectura paraguaya contemporánea, justamente hablando de la pérdida, de la demolición así de obras significativas. ¿Por qué les parece que les estoy mostrando este proyecto al hablar del sitio? ¿Qué ven allí que les parece que se relacione con el sitio? ¿Qué les parece? Podemos ver otras fotos. ¿Cómo se llama ese cosito con agujeritos? Convocó el filtro Sí. ese, ¿verdad? ¿Y Ujú. para qué te parece que sirve el muro filtro ese de Convocó? Puede ser para ventilar el lugar o para dar una entrada suave del sol, no directa. Para permitir la ventilación, ¿verdad? Que no se impida que pase el viento, pero también que entre un poquitito de sol, pero protegerte de nuestro sol terrible, porque nuestro sol es terrible, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No sé si tienen por ahí alguna habitación en sus casas orientada al oeste, como para saber, ¿verdad? O al norte mismo a veces, ¿verdad? O al este. En verano igual, al este, a la mañana, el sol calienta, insoportable, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa aparte qué otra cosa ven de repente que tenga? Esto es aquí en construcción, que tiene además tiene unas galerías que son como nuestros corredores Yeré, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y cuál es la función, les parece a usted, del corredor Yeré? ¿Por qué es tan utilizado en la arquitectura popular en nuestro país? Protección Protección contra contra el clima, o sea, el sol en realidad es el sol, proteger las paredes. el sol, también un poco de la lluvia. Hablamos que el adobe, por ejemplo, no aguanta estar a la lluvia, ¿verdad? Entonces también el corredor Yeré de las iglesias, de las viviendas, era una protección. Y aparte nuestro sistema de vida también de vivir en los espacios intermedios, lo que hace es el corredor Yeré impedir que se calienten las paredes de las habitaciones de adentro, ¿verdad? Siempre están en sombra. Es como construir una casa bajo la sombra de un árbol, ese tema del corredor Yeré. Y además del corredor Yeré, ¿qué más ven que tiene este edificio? El techo, profe. Un sobretecho tiene. O sea, la construcción tiene un techo plano a la altura, digamos, de la galería. Y arriba tiene un sobretecho que parece que es una de estos paraboloides hiperbólicos. ¿Y qué función les parece que cumple ese sobretecho? Que no caliente Protección. el cerramiento. Que no se caliente el techo en sí de los ambientes internos, ¿verdad? El viento puede circular entre el techo y el sobretecho, entonces siempre está como en sombra y relativamente fresco, ¿verdad? Entonces, probablemente en verano, adentro de estos ambientes, hacía una temperatura muy inferior a la que hacía afuera. No digo que no haya sido necesario utilizar aire acondicionado, pero seguro que el aire acondicionado consumía muchísima menos electricidad, ¿verdad? Para esta embajada norteamericana. Bueno, esta proyectista
¿cómo es su nombre? Que siempre me parece medio difícil. Cloetiel, a ver. Cloetiel Woodard Smith había vivido, antes de que le hagan este encargo, esta arquitecta había vivido en Bolivia, porque su marido era diplomático, creo, y había estado ella en Santa Cruz de la Sierra, que es la zona que tiene medio un clima parecido al nuestro, y como ella era una profesional comprometida con su profesión, estudió el clima, el sitio, las respuestas que podría tener la arquitectura a este clima, y cuando le tocó proyectar la Embajada Norteamericana en Paraguay, que era parte de un gran programa norteamericano de proyectos de embajadas en la época de la Guerra Fría, justamente como parte de la política exterior norteamericana de prestigiarse. Había contratado a grandes arquitectos para hacer sus sedes de embajadas en la India, en Grecia, por ejemplo, le contrataron a Gropius, en otro lugar a Saarinen, en la India, en Inglaterra, en el Reino Unido. O sea, habían contratado arquitectos prestigiosos. Bueno, a nosotros nos tocó esa arquitecta que con mucha sensibilidad supo proyectar para nuestro clima. Así como ella usó esto del sobretecho de las galerías, también hay otros proyectos de arquitectura de arquitectos paraguayos que prometo mostrar antes de terminar el semestre, algunos demolidos, otros todavía en pie, que nos muestran esta respuesta a nuestro clima, que es la respuesta que recomiendan los estudiosos de la arquitectura y el clima, ¿verdad? Nuestro clima es el más difícil de tratar. El clima cálido y húmedo es el más difícil de resolver solamente con arquitectura. Pero lo que nos recomiendan es justamente usar sobretecho, galerías perimetrales, filtros, como ese convocó. Esos son los recursos de diseño para conseguir una arquitectura que realmente te dé una mejor condición adentro que afuera, ¿verdad? Que nos haga más calor adentro que afuera. Bueno, más fotos de lo que lastimosamente se demolió, y no me puse a analizar todavía el edificio nuevo, pero lo que se ve desde Kubitschek formalmente no me parece demasiado prometedor, ¿verdad? No sé ustedes qué dicen, no sé si ya pasaron por ahí y ya vieron, ¿verdad? Bueno, entonces el sitio, por un lado, está esa condicionante climática tan importante y sobre todo tan determinante en climas terribles como el nuestro. Y dicen que va a ir a peor nuestro calor, ¿verdad? Así que tenemos que dejar de lado ya esas soluciones arquitectónicas que vienen de otras latitudes, por más de que estén de moda. Hay que olvidar ya esas casas en estilo, ¿cómo es que se llama? Neotoscano. ¿Ya escucharon hablar del estilo toscano? Busquen en estas páginas que venden vivienda y van a ver una cantidad de viviendas estilo toscano, techo plano, sin galería, sin aleros de protección. Ya vamos a tener que ir olvidándonos de esa. O hay algunos proyectos también que utilizan mucho el vidrio o ponen Mucho palmeras largas. vidrio. Sí, ¿quién es la que está hablando que no veo su nombre? Camila Jiménez. Camila, bueno. Mucho vidrio, así como dice Camila. Acá a la vuelta de mi casa hay una construcción, una vivienda orientada al oeste, y la fachada es toda de vidrio. Les voy a mostrar también en la próxima clase, ¿verdad? Ya tenemos que ir olvidándonos de eso y concientizándonos nosotros los arquitectos, primero convencernos, porque a veces somos los mismos arquitectos, ¿eh? Y después también empezar a educar a la gente, ¿verdad? Al usuario que no es arquitecto. Para proyectar en nuestro clima cálido y húmedo, bueno, los recursos con los que contamos dentro de la arquitectura, sobre techos, galerías, murofiltros. Hay una serie de arquitectos que hacen realmente uso de estos recursos de diseño, ¿verdad? El sitio también tiene otro aspecto que no es solamente geográfico, sino que el sitio con respecto a lo construido también es una condicionante para la arquitectura, y la buena arquitectura debería también considerar la vecindad construida a la hora de proyectar, ¿verdad? Y solemos hablar de este ejemplo. ¿Reconocen este edificio, verdad? Sí, ¿verdad? Hotel Guaraní, ¿verdad? En su momento, uno de los primeros edificios en altura de la ciudad de Asunción, que hasta entonces tenía 2, 3 pisos, ¿verdad?
No es el primero el Hotel Guaraní, pero uno de los primeros y fue muy polémico, ¿verdad? En su momento. Pero si hacemos un análisis un poco más pormenorizado del proyecto, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que realmente tiene algunas virtudes con respecto al sitio, ¿verdad? Porque lo que se le había criticado originalmente es eso de caer así como una cosa totalmente nueva, tecnológica, con una escala totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Esa fue la crítica que se le hizo originalmente en su momento, ¿verdad? Sin embargo, hay consideraciones con respecto al sitio en esta obra, que es una obra de un grupo de arquitectos brasileños. Me acuerdo de Rubens Viana entre los autores, pero hay dos más. Unos nombres larguísimos así, ¿verdad? Rubens Viana, uno de ellos, ¿verdad? Fue un concurso llamado por IPS. IPS es el propietario del Hotel Guaraní, ¿verdad? Es como un elemento para sacarle renta a sus depósitos de jubilación, ¿verdad? Y esto es del año 1960 aproximadamente. ¿Qué es lo que le vemos con relación al sitio, a este proyecto? ¿Qué hay enfrente del Hotel Guaraní? A ver los asuncenos que me digan. La Plaza de la Democracia. La Plaza de la Democracia, que es parte de un conjunto ¿de cuántas plazas? 4. 4 plazas, ¿verdad? Que los asuncenos le llamamos Plaza de los Héroes, pero en realidad cada una tiene su nombre, ¿verdad? Y el edificio este del Hotel Guaraní está enfrente. Y además, un poco más lejos, mirando hacia la plaza, también llegaríamos a ver la bahía, ¿verdad? Está también hacia allí, ¿verdad? Hacia lo que sería el noreste, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo conseguiría proyectando un bloque cúbico o un paralelepípedo? Conseguiría una cierta cantidad de habitaciones mirando hacia la plaza, ¿verdad? ¿Y qué les parece? ¿Qué ventaja da esta planta en forma triangular con respecto a a una planta cuadrangular o rectangular? ¿Qué es lo que gano con esta planta triangular? La cuadrangular solo una fachada puedo hacer mirar la plaza y acá puedo hacer 2. Así mismo. No sé quién fue el que habló. Giovanni, profe. Giovanni, muy bien. 2 fachadas. Eso le puedo dar a mayor cantidad de habitaciones la vista hacia la plaza y hacia la bahía, y es como que la misma forma está hablando un lenguaje de que se quiere abrir hacia ese espacio de las 4 plazas, ¿verdad? La misma forma triangular, es como que él está hablando. Las formas tienen su lenguaje, dice, vamos a ver cuando hablemos de la plástica, dice Vallardo, ¿verdad? Entonces, de esa forma está respondiendo a esa ubicación específica del Hotel Guaraní. Hay unas pocas habitaciones que dan hacia la calle de atrás, poquísimas, porque realmente ahí está también hacia atrás, hacia la calle General Díaz o Azara, está también el bloque de escalera, de incendio, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente son muy pocas las habitaciones que no tienen vista a la plaza. Eso en cuanto al bloque. Por las características del concurso, necesariamente tenía que hacerse un bloque natura, ¿verdad? O sea, digamos que eso ya no pudieron evitar, ¿verdad? Eso ya pedía el concurso. Pero entre las posibilidades, entonces eligieron una que se integrara mejor con el entorno construido y que además fue muy exitosa en el sentido de construir un edificio icónico, ¿verdad? Por años o por décadas, el edificio Guaraní, con esa su forma de prisma triangular, fue como el símbolo de la ciudad de Asunción. No sé si ustedes saben eso, ¿verdad? Pero era el símbolo de la ciudad de Asunción. La postal más vista de la ciudad de Asunción. Reemplazó a cualquier otra postal de la Asunción colonial o de la Asunción de los López, ¿verdad? O de la Asunción liberal de la arquitectura italianizante. El Hotel Guaraní fue el símbolo de Asunción por muchos años. Hoy en día ya no. Hoy en día, de repente, cuando muestran Asunción, muestran, qué sé yo, allá los Paseo la edificios. galería. Paseo la Galería, lastimosamente, ¿verdad? Con sus curvas frívolas, ¿verdad? O esa zona de Santa Teresa con las torres en altura, ¿verdad? O sea, y bueno, después vamos a hacer un poco un análisis también crítico de esas obras que están hacia allá. Bueno, entonces vemos que el Hotel Guaraní sí realmente tiene una preocupación por el entorno. Y para el que haya caminado por las veredas del Hotel Guaraní, hay otra forma
en la que se relaciona con el entorno. ¿Hay alguien que haya caminado por ahí entre ustedes? Sí, profe, en el recorrido del CPA. Sí, ¿y qué vieron del Hotel Guaraní? ¿Cómo toca tierra el edificio del Hotel Guaraní? No, es el triángulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tiene una planta cuadrangular de 2 pisos de altura por ahí. De 2 pisos de altura. ¿Y qué hay rodeando, diríamos? Verdes. Verde. Hay como una profunda galería, ¿verdad? Con unos pilares escultóricos, ¿verdad? Y bueno, el bloque sobre el cual se posa el prisma triangular es un bloque que lo que hace, que tiene unos 2, no sé si tiene 6 o 8 metros de altura, lo que hace es ponerse a la altura de la Asunción de la época, que era esa Asunción de 1 o 2 pisos, ¿verdad? De la arquitectura italianizante. Entonces, estando uno a paso de peatón, casi no ve la torre, pero sí ve ese bloque que se construye sobre la línea municipal, como si fueran las fachadas tapas de la arquitectura italianizante, que deja una profunda galería, una sombra. Si les toca lluvia ahí, van a tener mucho lugar donde protegerse, también del sol. La mayoría, mucha gente espera ómnibus, por ejemplo, acá sobre Oliva, en la sombra. O sea, que también hay una preocupación por insertarse en el sitio dentro de lo construido, ¿verdad? Realmente hay mucha preocupación por el entorno construido en el proyecto del Hotel Guaraní. Admirable realmente para una época que el movimiento moderno no es que se preocupara mucho por el entorno. Se puede aprender mucho analizando el Hotel Guaraní. Hay un librito, ¿sí? Y el Hotel Guaraní, como los edificios alrededor, no es que están construidos sobre un curso de agua del subsuelo. Así mismo, Giovanni, ahí hay un curso de agua que después se va debajo del Panteón, que si se van a la parte de atrás del Hotel Guaraní van a ver que cada tanto hay una bomba que tira agua a los desagües pluviales ahí del centro. Bueno, sí, está construido sobre un curso de agua. ¿Está bien o está mal eso? ¿Qué les parece? Creo que fue criticado luego también por eso. Sí, pero probablemente esa ya no fue una decisión que los autores hayan podido decir, no vamos a proyectar acá porque hay un curso de agua, porque eso ya es una forma. Asunción se fue ocupando el territorio, pasándole encima a los arroyos, ¿verdad? Lastimosamente, no se pensó, porque no era la... ¿Sí? No vamos a hablar también del Colegio Experimental Brasil y cómo se elevó como para tener la vista del lugar. También podemos hablar otra obra de arquitectura moderna, otra obra de autores brasileños, también podemos hablar, no sé si podemos hablar. ¿Quién es la que habló del Experimental Paraguay-Brasil? Camila. Sí. Camila, ¿vos estudiaste en el Experimental? No, pero como nuestro terreno quedaba muy cerca de ahí, sentía mucha curiosidad porque habíamos estudiado sobre eso. Y me fui y pude ver cómo tenían una gran vista y estaba medio elevado. Y el profesor de taller explicó eso, como el proyecto pensó en la ciudad, tipo, para que no tapara la vista a la ciudad, a toda la ciudad. Así mismo. ¿Quién es tu profesor, Camila? Fíjate, ¿Cómo? está Pablo, Ramón, no sé sus apellidos. Pablo Rullero. Pablo Reyes. Sí, profe, Rullero. ¿Cómo? Sí, Bueno. Podemos ver en la siguiente clase que vamos a ver así una recopilación de proyectos, vamos a ver un poco el CETV. Ahora mismo no tengo fotos acá, pero ya voy a agregar a la presentación. También una obra muy buena de arquitectura moderna brasileña en nuestro país, ¿verdad? Vale la pena visitar. Realmente deberían visitar todos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos con respecto a la coordenada sitio una condicionante desde lo climático, ¿verdad? Desde lo geográfico, porque finalmente está el tema de la topografía, los cursos de agua, lo que estábamos hablando. Hablando de los cursos de agua, bueno, Asunción ya había ocupado todos los cursos de agua. Si vemos una foto anterior a la construcción del Hotel Guaraní, ya había construcciones ahí, ya habían pasado por encima. Incluso el colegio que está atrás, no sé si alguien conoce el colegio que está atrás del Hotel Guaraní, que es el Colegio Presidente Franco, también está construido sobre el mismo curso, ¿verdad? Que se va y sale a la bahía, ¿verdad? Lastimosamente, bueno, era la forma de ocupar o de hacer ciudad sin tener en cuenta que prácticamente es la misma. ¿Cuánta gente hay hoy en día que tiene arroyos en el fondo de su casa y no hace losa, no rellena, no...
O sea, todavía no está no vemos a los cursos de agua como un valor a jerarquizar y del cual sacar partido, sino como algo que esconder, construir encima y olvidar prácticamente, ¿verdad? Lastimosamente. Bueno, ustedes ya son la generación que va a hacer ciudad de forma diferente, ¿verdad? Entonces el sitio lo estudiamos desde el aspecto geográfico, subsuelo. ¿Por qué sería importante el subsuelo para la arquitectura? Justo de lo que estamos hablando, profe. Por ejemplo, ¿y qué aspectos sobre todo nos condiciona la arquitectura? El subsuelo. Para el cimiento. Las cimentaciones, ¿verdad? Ustedes saben que Manhattan, una de las características que permitió que se produzca esa construcción en altura es que Manhattan es roca, que prácticamente hay roca a los 2 metros de profundidad, entonces las cimentaciones no son caras, ¿verdad? Al contrario de lo que nos pasa aquí a nosotros, por ejemplo, este eje de la avenida Santa Teresa, en el cual se puede construir en altura hasta código de edificabilidad, creo que es 10, o sea que uno puede construir 17 pisos más también, ¿verdad? Sin embargo, no se tuvo en cuenta que Santa Teresa estaba en una zona que el suelo es malísimo, que para buscar suelo firme hay que ir como 17 metros de profundidad, ¿verdad? Entonces todos esos edificios como que tienen un costo extra, que se hicieron en altura sí, porque permitía la norma, pero por otro lado, con un costo extra, una mala utilización de los recursos, ¿verdad? En vez de atender por lo menos al subsuelo de la ciudad y de acuerdo a eso, definir en qué zona se podría construir en altura, nuestras autoridades municipales sin pensarlo demasiado, ¿verdad? A todas esas avenidas que están hacia allá les dieron un coeficiente mayor, ¿verdad? Aviadores del Chaco, Santa Teresa, Primer Presidente, Molas López, Boyani, Santísima Trinidad, sin tener en cuenta un poco este tema del subsuelo que es importante. También en el aspecto geográfico, el suelo en sí sería la topografía, la pendiente, la forma en sí, los terrenos tienen formas diferentes, ¿verdad? Y la vecindad natural y construida. ¿Cuál sería la vecindad natural? ¿Qué, por ejemplo? Los Sería árboles. La salud. ¿Qué dijeron? Yo dije árboles, capaz ríos. Árboles, masa de árboles, cursos de agua, ¿verdad? Y la construida en la ciudad con sus características, altura, su forma de ocupar el terreno, ¿verdad? Y por otro lado, el sitio es también condicionante, sobre todo condicionante del aspecto climático, que lo que más nos interesa a los arquitectos del aspecto climático son las temperaturas, las lluvias, los vientos, el asoleamiento, ¿verdad? El asoleamiento, ¿por qué les parece que es importante tener en cuenta en la arquitectura? ¿Queremos o no queremos que entre sol a las habitaciones? ¿Qué les parece? Que entre de manera controlada. ¿Alguna idea? Sí, pero de manera controlada. Sí, pero que se pueda controlar, ¿verdad? ¿Por qué queremos que entre sol aún en un país caluroso como el nuestro? ¿Por qué les parece? Por la humedad. Un sistema de salubridad también sería un Sí, sistema. así Salubridad. mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el sol? La humedad, profe, o sea, por la humedad. La humedad y vulgarmente dicho mata los virus que Sí, vulgarmente y científicamente mata a los microorganismos, ¿verdad? Es como un antiséptico el sol, ¿verdad? Mata a los microorganismos, baja la humedad, porque la humedad ustedes saben que es el caldo de cultivo para todos los hongos, ¿verdad? Bacterias, por un tema de salubridad, muy bien dicho, ¿verdad? Dormitorios, lugares de estar, tiene que entrar el sol en forma controlada, es cierto, pero tiene que haber sol. También hay un tema psicológico, ¿no les parece? Una habitación en la que nunca entra el sol es deprimente. Les digo yo que tengo un dormitorio mal orientado al sur, es deprimente, ¿verdad? No es que porque haga calor la mayor parte del año podamos orientar dormitorios al sur, es deprimente.
Entonces lo que tenemos que hacer es ver la forma de controlar un poco y para eso, bueno, la orientación norte es la ideal porque nos permite que el sol entre directo en invierno, que no entre tanto en verano, ¿verdad? Ya habrán dado esto en alguna materia, el tema del movimiento del sol en el cielo, ¿verdad? ¿Dónde está el sol en invierno? ¿Dónde está en verano, ¿verdad? El tema de los vientos, bueno, protegernos de los vientos fuertes, pero aprovechar los vientos para ventilar en el clima cálido y húmedo es fundamental que sople algo de brisa para que se evapore nuestro sudor y poder sentirnos un poco mejor. De las lluvias es sobre todo protegernos, ya saben ustedes, ¿verdad? Protegernos, proteger también al edificio y la temperatura, protegernos de las temperaturas extremas, ¿verdad? Tanto del calor excesivo como en estos días, como también, y no olvidar, los días de frío que también se sufre dentro de las habitaciones, ¿verdad? Me tocó una vez ser parte de la mesa examinadora de un proyecto que estaba muy bien pensado para el calor, pero que no estaba pensado para el frío. Y era una escuela no me acuerdo si Puerto Pinasco o Puerto Casado. Entonces revisamos la estadística de la temperatura en Puerto Casado y ese año había 5 días del año, hizo 0 grados a las 7 de la mañana a la hora de entrada al colegio y este proyecto no estaba pensado para el frío. Las aulas no tenían cerramiento, eran todas, ¿cómo decir? Era todo brise soleil nomás, pero no tenían vidrio. O sea que el viento sur podía barrer las aulas todo el año, incluso esos días de 0 grados. ¿Qué les parece? Profe, Sí, te escucho. Sale otra vez todo negro, profe. Sí, se fue otra vez. Bueno, cuando pueda, Giovanni, te escuchamos. Ah, se fue la imagen, ya veo. Bueno, vamos a reiniciar. ¿Ahora se ve? No, profe. ¿No? ahí sí, profe. Bueno, estamos entonces con el sitio, ¿verdad? Los aspectos a tener en cuenta. Para eso, bueno, hay libros que hablan sobre lo que se llama hoy en día arquitectura bioclimática, que es la arquitectura que trata de aprovechar las condiciones del sitio y sin necesidad de equipamientos mecánicos como aire acondicionado, tratar de mejorar realmente eh, la, el confort dentro de esos edificios, ¿verdad? La recomendación de Bayardo parece una verdad de perogrullo, o sea, una verdad tonta, ¿verdad? Obvia, pero nos olvidamos tantas veces, ¿verdad? Lo lógico y lo razonable en la arquitectura es trabajar con el sitio y no contra el sitio. Estoy pensando en esta casa acá a la vuelta de mi casa, que la fachada oeste, toda vidriada, está trabajando en contra del sitio, ¿verdad? En vez de darle eso a la fachada este, que el fondo de la vivienda, por ejemplo, da al este, ¿verdad? Es importante que para que ustedes puedan trabajar con el sitio, que conozcan el sitio, ¿verdad? Que conozcan. Nosotros a veces damos por sentado que ya estudiaron en el colegio el clima, geografía del Paraguay, pero bueno, hay que repasar otra vez todo eso, ¿verdad? La población está mal, esa proyección de 2020, ahora dicen que somos 1 millón menos, que somos 6.200.000. El clima de Paraguay, este es el diagrama del clima de Paraguay según esta clasificación de Köppen, que es una de las más utilizadas, ¿verdad? Y el clima en la región oriental es, ¿de qué color se ve? La región oriental. ¿Sí? No te escuché. ¿Qué color?
¿Están ahí? Sí, profe. ¿Y de qué color se ve la región oriental? Amarillito. ¿Y qué corresponde? Sí, ¿y qué corresponde? Vemos allá abajo, clima subtropical húmedo, ¿verdad? Es el amarillito, verdecito, limón realmente, ¿verdad? ¿Y el Chaco de qué color se ve? Celeste. Un celestito, ¿verdad? Que corresponde a un clima de sabana, tropical de sabana. Sabana es como más seco, ¿verdad? Por eso que varía la vegetación también, ¿verdad? Hay tres islitas de otro clima, ¿verdad? Ahí hay una parte que corresponde a un clima ecuatorial, que serían ¿qué departamentos? Esa manchita azul. ¿Boquerón? La manchita azul más oscuro. Vi mal. Eh, entre San Pedro y Concepción. Así mismo, y había sido que haya ahí una isla de calor en esa zona. Lo que dijo el compañero recién, Boquerón, es más prácticamente semiárido, ¿verdad? Ese color, ¿qué color es? Medio naranja, ¿verdad? Sí, profe. Y después hay un bordecito que ya viene a ser en la frontera con Formosa, con Argentina, que dice clima subtropical húmedo. Un poquitito otra vez ahí, chiquitito, ¿verdad? Bueno, y hay que conocer las características de esto, ¿verdad? Calor húmedo la mayor parte del año, eso sobre todo es nuestro problema en Paraguay, que la mayor parte del año hace calor y el calor es húmedo y por lo tanto necesitamos protegernos de la radiación solar y permitir que circule el viento, o sea, galerías sobre techos para protegernos de la radiación solar y ventilación cruzada con alguna forma de abrir aberturas en lados opuestos de los donde corren los vientos dominantes. ¿Por dónde corren los vientos dominantes? Ya vieron eso, ¿verdad? Norte, noreste, ¿verdad? En los vientos dominantes. Que gracias a Dios, la dirección de los vientos dominantes también corresponde a la buena orientación desde el punto de vista solar, ¿verdad? O sea, nosotros podemos realmente orientar bien nuestros ambientes con respecto al viento y con respecto al sol. Y es importante que ustedes conozcan, estudien. Esto está en Wikipedia, ¿verdad? Esta tabla de lluvia, También les había agregado acá el tema de estudiar la población, conocer un poco con quién vamos a trabajar. ¿Cuántos somos según el último censo en Paraguay? ¿Escucharon, verdad? El escándalo del último censo. 6 millones. No llegamos. 6.200.000. 6.190.000 y algo mil. ¿Y cuál es la característica con respecto a la edad de la población paraguaya? Era de mayoría joven, ahora está ya cambiando un poco eso, ¿verdad? Gran parte de la población está concentrada en lo que se llama la Asunción y su área metropolitana. Seguramente que la mayoría de ustedes son del área metropolitana, ¿verdad? Algunos un poco más lejos, como Giovanni, que es de Cacupé. Matías, ¿vos de dónde sos? Bueno, área metropolitana, ¿verdad? Camila, que habló antes, ¿de dónde sos? Limpio. ¿Dónde? De Limpio, área metropolitana, ¿verdad? ¿Quién más? A ver si me dicen todos un poco de dónde son. Bueno, San Lorenzo, profe. San Lorenzo, área metropolitana, ¿verdad? Digamos que San Lorenzo está en el centro del área metropolitana. Podríamos decir que tiene que ser San Lorenzo. Si vemos este mapa, debería ser la capital del área metropolitana, ¿verdad? Porque Asunción como que se queda a un lado. Bueno, también tendríamos que estar informados un poco de nuestra situación con respecto a lo económico. A veces no estamos tan informados y creemos que todo anda bien en Paraguay cuando que no es necesario. No es así, ¿verdad? No es así. Si les estudiamos en nuestro país, en el mundo, nuestra renta per cápita nos ubica la media para abajo, ¿verdad? Este mapa justamente muestra eso. A medida que es más intenso el color del país, tiene una renta per cápita superior y a medida que es más clarito el color, es inferior, ¿verdad? Vemos que nuestra situación en la región, nuestra renta per cápita bajó, cae. No sé ahora con el nuevo censo porque va a variar, ¿verdad? Pero sí teniendo en cuenta el índice de desarrollo humano,
También de vuelta los colores más oscuros son los desarrollos humanos más altos y los claritos más bajos. Vemos que estamos bastante atrasados, ¿verdad? Están viendo el mapa. ¿En qué color aparecen Paraguay y Bolivia? Amarillo. Amarillito, que significa que estamos atrasados, muy por detrás de nuestros vecinos Argentina, Uruguay, Chile, ¿verdad? Un poco por detrás de Brasil. El índice de desarrollo humano es un índice que usa la ONU para medir eso, el desarrollo humano de un país. Como se sabe que la renta per cápita no es suficiente, entonces además de la renta per cápita se mide también la cantidad de años de acceso a la educación promedio de la gente, mayor cantidad de años de acceso a la educación, mayor nivel de índice de desarrollo humano, y también mide la esperanza de vida al nacer, que es lo que nos está mostrando un poco cómo se maneja el tema de salud en ese país, ¿verdad? Entonces, estamos muy atrasados, hay mucho por mejorar, ¿verdad? Y en cuanto a la distribución de la renta per cápita, nuestro país es uno de los más desiguales. En este caso, el que estemos pintados de un color más oscuro es malo, ¿verdad? Quiere decir que la renta per cápita, los ingresos del país están en manos de unos pocos y la gran mayoría está como con una parte mínima de ese ingreso, ¿verdad? Y los países que aparecen clarito, que casi desaparecen, son los países que tienen una mejor distribución de los ingresos, ¿verdad? Que ya sabemos, ¿verdad? Los países nórdicos. ¿Cuáles son los países nórdicos? Que son los países que tienen mejor nivel de Noruega, vida. Suiza, Polonia. Más nórdicos, Giovanni. ¿A cuáles le llamamos países nórdicos? Escandinavos. ¿A cuáles le llamamos? Noruega, Suecia, Finlandia, ¿verdad? Dinamarca. Esos son los países que están en la cumbre del desarrollo humano porque tienen unos sistemas sociales y económicos que realmente funcionan muy bien, ¿verdad? Además de que tienen, por ejemplo, Noruega tiene recursos naturales valiosos, ¿verdad? Como el petróleo en abundancia, ¿verdad? Pero otros no tienen recursos naturales, pero igual están muy bien, ¿verdad? Y ahí vemos que están clarito Alemania. Polonia está un poco más oscuro, quiere decir que no tiene tan buena su distribución, ¿verdad? Bueno, y en América, en nuestra región, que tenemos que compararnos, el que está más clarito es Uruguay, ¿verdad? Que tiene mejor distribución entonces de la red. Bueno, terminamos ahí con la segunda coordenada local, que es el sitio. Quería yo terminar con las tres hoy, pero va a ser medio imposible, ¿eh? La tercera coordenada, que es la técnica. La técnica, Vallardo tiene su visión sobre la técnica, ¿verdad? La técnica, dice Vallardo, es eso que el hombre crea con su inteligencia a partir de lo que encuentra en su sitio, ¿verdad? Y esto sobre todo nos habla de la técnica en sus inicios, ¿verdad? Inicialmente no había esa posibilidad que tenemos hoy en día de transportar los materiales a distancias gigantescas, ¿verdad? Entonces el ser humano tenía que ingeniárselas con lo que tenía a su alrededor para con eso producir la arquitectura, ¿verdad? No había forma de traer, si estabas en Paraguay, eras un indígena en Paraguay antes del descubrimiento de América, no podías traer de lugares muy lejanos, ¿verdad? Tenías que adaptar lo que tenías y con tu ingenio hacer arquitectura, ¿verdad? Mejorar tus condiciones de vida. Bueno, y surge esto, por ejemplo. Esto es en Malí. ¿Alguien ubica Malí? El país, Malí o Mali. En África, África. en la zona a la altura del Sahara, más o menos, y tiene algo de frontera, de costa sobre el Atlántico. Bueno, ahí en Malí lo único que tenían era barro y muy poca madera, porque es desértico, con calor, ¿verdad? Entonces, ¿con qué construyen en Malí? Y hacen esto, ¿verdad? Esto es una arquitectura típica de Malí, con adobe y algo de madera para rigidizar un poco el adobe, ¿verdad? Incluso hay edificios que son patrimonio de la humanidad en Malí, que es una universidad construida en el año 1581 con este sistema. Ahí cerca de Malí, Camerún, que sería ya una zona más húmeda de África, pero igual sin roca, sin por lo visto demasiado bosque, ¿verdad?
por lo visto, bueno, la arquitectura es el resultado de los que tenían en el sitio. Barro produce estas viviendas en forma de cúpula paraboloide hiperbólico, ¿verdad? Que son las viviendas típicas de Senegal, prácticamente abandonadas hoy en día lastimosamente, que están hechas de adobe, ¿verdad? Tienen creo que algo de rama para rigidizar, y vemos su sistema constructivo, esas especies de relieve que tiene, que no es solamente un tema estético, sino que además sirve para que se pueda escalar la cúpula del paraboloide hiperbólico, así se pueda reparar, porque el adobe cuando llueve se desgasta un poco, ¿verdad? Entonces hay que subir y reparar, qué es lo que está haciendo esa gente ahí de la izquierda. Y es interesante notar que el paraboloide hiperbólico, que no es la cúpula en forma de paraboloide hiperbólico, que no es una forma de media naranja, digamos, funciona mejor que la de media naranja, o sea que es un descubrimiento no científico, pero sí intuitivamente encuentran ellos la forma que mejor trabaja la compresión. El adobe prácticamente no tiene resistencia a la compresión, o sea, su forma de trabajar aquí es solamente porque tiene algo de vegetal seguramente metido ahí dentro de la estructura, ¿verdad? Hay un conjunto de estas viviendas que son patrimonio de la humanidad también. Y si nos vamos a otros lugares donde hay roca, bueno, la técnica es diferente, porque la roca permite trabajar con qué sistema se trabaja en la roca. Ya habrán dado ustedes. ¿Cuál es el sistema constructivo para la roca? La piedra. Trilítico. El trilítico, ¿verdad? ¿Qué significa, Santiago, trilítico? 3 piedras. 3 piedras. Son 2 columnas y un dintel, ¿verdad? Estas son ruinas de arquitectura griega en Asia Menor. ¿Qué sería Asia Menor hoy en día? ¿Qué país de Europa? Perdón, de Asia. Grecia. ¿Perdón? Grecia. Y Asia Macedonia. Menor, enfrente a Grecia, el país de las telenovelas. Turquía. Turquía. Realmente esto es arquitectura griega en Turquía, porque ustedes saben que los griegos colonizaron toda la costa de lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Bueno, estas son las puertas de Ishtar, son las puertas de la ciudad de Babilonia. ¿Babilonia dónde estaba? ¿En qué país de hoy en día? Irak. En Irak. Y no había piedra, no había árboles, lo único que había era arcilla. Y Babilonia era una gran ciudad. ¿Y cómo hacer una gran ciudad con puertas imponentes si no tenés ni roca? Y descubrieron ellos el proceso de vitrificación. Entonces decoraron sus murallas, estas puertas de Ishtar de entrada a Babilonia, están hechas de ladrillo común y silvestre de adobe, pero recubiertas con ladrillo vitrificado para darle la magnificencia correspondiente a la capital de un imperio como era Babilonia, ¿verdad? Estas puertas de Ishtar están hoy en día en un museo en Berlín, que es el Museo de Pérgamo, creo, ¿verdad? Porque unos excavadores, unos arqueólogos alemanes estuvieron a final del siglo XIX, ¿verdad? Visitando las ruinas y llevaron todo eso a Berlín, ¿verdad? No sé si Irak está reclamando esto, debería reclamar, ¿verdad? Bueno, ahí vemos una foto en blanco y negro de lo que son las ruinas de las murallas, y a la izquierda una reconstrucción de cómo era ese recorrido de entrada a Babilonia, y para darle magnificencia a unos muros del humilde ladrillo, entonces le hicieron ese revestimiento de ladrillo vitrificado. Y esta por último que vamos a... No es por último, vamos a ver. Continuar. Estas son unas iglesias en Eslovaquia. ¿Dónde está Eslovaquia? ¿Alguien ubica? Eslovaquia. Europa del... Europa central, ¿verdad? Del este central, ¿verdad? Una zona que hay una cordillera de los Cárpatos que está cubierta de bosques, entonces mucha madera. Entonces la arquitectura, el ingenio, se ve lo que hay alrededor, madera, y construyen madera. Estas iglesias son unas iglesias del siglo XVI, eslovacas, también patrimonio de la humanidad, que están totalmente hechas de madera. Entonces lo que dice, lo que nos cuenta Vallardo con respecto a la técnica, que es la respuesta que hace el ingenio humano a lo que cuenta al sitio, ¿verdad? Aquello con lo que cuenta en el sitio, ¿verdad? Así ustedes ya habrán visto también en historia la arquitectura romana, de qué hace uso.
¿qué inventan o qué desarrollan? La piedra. El hormigón. El hormigón. Más que la piedra, realmente el hormigón. Porque, bueno, los romanos tenían una piedra natural ahí que se llama piedra puzolánica, que tiene las características de un cemento natural. Entonces descubren ellos esto, que mezclando la puzolana con agua, fragua, y es más duro que una roca. Entonces empiezan a desarrollar todo su sistema constructivo de cúpulas y bóvedas, ¿verdad? Que los griegos conocían, pero no usaban, o usaron apenas un poquitito. Sin embargo, los romanos van a llegar a una gran magnificencia. ¿Qué es lo que permite que haya un progreso en la técnica? La división del trabajo, dice Bayardo. Si no hubiera habido división del trabajo, los seres humanos estaríamos todavía viviendo en cavernas, tejiéndonos cada uno nuestra ropa, haciéndonos cada uno nuestras armas, nuestros zapatos, ¿verdad? Entonces, socialmente lo que permitió el progreso de la técnica es la división del trabajo. Quiere decir que gracias a que vivimos en sociedad, es que pudo evolucionar la técnica desde, qué sé yo, no tenemos aquí ningún ejemplo de algo más primitivo que esto, que hubiera sido vivir en una caverna. No tengo entre la foto, ¿verdad? Pero seguramente que tienen ustedes en mente, o hacerse una tienda con ramas y hojas, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar por acá la técnica hasta acá y continuamos en la siguiente clase, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, ya las apuradas vamos a ver la siguiente porque tenemos que terminar en 2 clases. ¿Estamos? Porque falta todavía un tema más para antes del segundo parcial, y el segundo parcial es el 17 de octubre. ¿Estamos? No sé si Pablo quiere decir algo. No, está correcto. Bueno, continuamos entonces el próximo martes con las 6 coordenadas, ¿sí? Okay. Dale, profe, nos vemos. Bueno, hasta el martes. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao. Chao.